De lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Conocé toda la información acerca del Centro Veterinario Municipal y la cultura bichera. Dejando Huella, todos los miércoles a las 16 horas. Igualdad de género y muchos... Lo que suena en Toma la Ruta del Rock es ni más ni menos que una canción emblemática de los años 80, de una banda que transitó distintos momentos de una década colmada de rock, de suburbios, de underground, como se decía en su momento. Ellos fueron protagonistas de toda esta etapa y de ahí surgieron distintas canciones. Después, en los 90, se transformarían en otro grupo, ¿no? Pozo Guerrillero Irascible es un libro aparte, basado en la obra de Don Cornelio y la Zona. Y no tenemos ni más ni menos que el gusto de presentar en la radio municipal a su creador, su escritor. Él es Santiago Segura, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde ya muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Sabemos que lo acabas de presentar al libro. Para la cultura rock es importantísimo el legado que dejás en este trabajo, porque Don Cornelio significó mucho, ¿no? Y significa mucho lo que dejó Palo Pandolfo en sí, ¿no? Sí, estoy de hecho... Yo esperaba que el libro tuviera repercusión porque es una banda de la que hay poco material, pero la verdad que fue mayor todavía la respuesta que tuve respecto de la que esperaba, ¿no? Don Cornelio es una banda emblemática de fines de los 80, pero no fue una banda popular, entonces Claro. Yo por un lado sabía que iba a tener una respuesta muy fervorosa de los fans, pero no me esperaba tanta, y por suerte se está dando eso, que la gente recibió muy bien al libro, la prensa también, se está empezando a mover de a poquito, pero toda la gente que me escribe tira muy buena onda, los comentarios son todos positivos, así que es una alegría de alguna manera. Claro. Santiago, ¿cómo fue primero el génesis de todo proyecto? ¿No? Nace de una idea, ¿no? A veces de un sueño más que de una idea, a veces de un objetivo, de decir, quiero hacer esto. Y de ahí a tener el libro en la mano pasó mucho tiempo, ¿no? Y habrás pasado por distintas situaciones y estadios. Resuminos un poco, porque supongo que habrá sido mucho tiempo. ¿Cómo fue desde que te surgió la idea de escribir sobre esta banda y por qué sobre esta banda y lo que transitaste todo este tiempo? Bueno, esto lo estoy repitiendo un poco en todas las notas, es inevitable, pero el proceso del libro duró casi 5 años, porque en realidad lo primero que hice yo fue hacer una nota coral sobre los 30 años del primer disco de Don Cornelio para el sitio La Agenda. Y a partir de esa nota fue que me escribieron de la editorial Vademecum, me escribió el editor eh, ofreciéndome la idea de hacer un libro que contara con más desarrollo esa historia que yo ya había contado en la nota. Inicialmente el libro iba a ser sobre el primer disco de Don Cornelio nada más, porque la editorial tiene una colección dedicada a discos clásicos de rock argentino. Entonces iba a ser solo el primer disco. Y bueno, luego fue creciendo el proyecto. Don Cornelio tiene solo 2 discos de estudio, entonces me dijeron, lo podemos ampliar porque son 2 discos, dialogan, se puede hacer. Y bueno, cuando charlé con los músicos ya la cosa creció aún más. Cuando volví a hablar con ellos con la idea del libro, y terminó siendo la historia completa de la banda desde su creación, su prehistoria, hasta todos los cruces que hubo entre los músicos, creo que todos, tal vez se me haya pasado alguno, hasta el año pasado. O sea que está
la historia de ellos condensada toda en este libro. Jorge. Sí, ¿qué tal, Santiago? Jorge Flores te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? Bien, bien. A ver, no voy a ser cronológico, voy a hacer una pregunta muy directa, que fue la que realmente, bueno, me perforó la cabeza, en cierta manera, si el término corresponde. Dentro, para los oyentes, vamos a hacer un prólogo, dentro de las entrevistas que, bueno, que has realizado, infinitas entrevistas para el libro, hubo justamente, bueno, hubo repreguntas que tuviste que hacerle a Palo, ¿sí? O consultas, incluso hasta 2 días antes de fallecer. Pero hubo específicamente una pregunta que él decidió no contestarte porque ameritaba quizás una respuesta más larga. Y lamentablemente, bueno, Palo falleció y esa pregunta creo que quedó inconclusa. Y a mí me gustaría saber cuál fue esa pregunta que vos le querías hacer. Sí, eso lo conté en alguna otra entrevista que, bueno, por la situación de pandemia y demás, yo había hecho entrevistas con ellos para aquella nota que fue el puntapié del libro y después cuando me quise volver a juntar no se podía salir, básicamente. Entonces tuve encuentros con varios de ellos, tuve más de un encuentro, pero en un momento les quería hacer algunas consultas y no nos podíamos juntar mano a mano. Entonces las cosas las resolvíamos por WhatsApp. Después con algunos nos pudimos volver a juntar, pero bueno, lamentablemente pasó lo que pasó con Palo inesperado y yo le había mandado un cuestionario. En ese momento la pandemia se estaba empezando a abrir un poco la situación, ya se salía un poco, de hecho Palo estaba haciendo algunos shows y le mandé un cuestionario y había una pregunta que era sobre el paracultural. La idea en realidad, más que una pregunta, era desarrollemos más esto, que me contaste algunas cosas pero me gustaría que me cuentes más. Y bueno, me dijo, la verdad que da para largo y él se estaba yendo, no me acuerdo a dónde ese día, y dejó esa pregunta sin desarrollar, digamos. Así que bueno, eso fue lo que quedó, sin que Palo conteste más largo. Porque en el libro hay un capítulo dedicado al paracultural, como un espacio... de alguna manera el libro atraviesa, además de la historia de Don Cornelio, la historia del under de los 80, la historia de algunos lugares, la historia del sello Berlín, que era el sello en el que estaban ellos, pero también estaban desde los pillos hasta los pericos. Entonces me pareció que estaba bueno que hubiera una semblanza del paracultural, que fue el lugar en el que más tocaron, además. Y bueno, eso fue lo que quedó sin tanta respuesta de Palo. Pero bueno, como en el libro no es sobre Palo, es sobre Don Cornelio, y todos tienen... todos los músicos tienen más o menos el mismo lugar en el libro, no es que Palo habla más que los demás. Todos aportan mucho y otra gente que actuó con ellos en el paracultural, los mismos dueños del paracultural, participan del libro, entonces aquello que capaz no me pudo decir Palo, de alguna manera está contado por los demás. Claro. Por supuesto que cada persona tiene sus vivencias y seguro Palo me hubiera contado cosas muy divertidas o distintas, pero bueno, eso lamentablemente nunca lo sabré. Santiago, en realidad la banda, ¿no?, atraviesa toda la escena del rock, como decías vos, de los 80, ¿no? De toda ese resurgimiento, el advenimiento de la democracia y todo la primavera del rock, digamos, de la explosión de lo que fueron esas bandas, esos lugares, esas escenas. Pero generacionalmente nos encontramos con vos que no debes tener no llegás, no sé, ¿qué edad tenés? 36. 36, seguramente estarías en la escuela primaria en esa época. No, ni siquiera, era bebé. Bebé, mirá. El primer disco de Don Cornelio es del 87, digamos, yo tenía 1 año cuando salió. Claro, ¿y qué encontraste descubriendo, investigando toda esa escena que a vos te identificó, ya sea como parte de la cultura rock, como periodista, como escritor? ¿Tenés algún paralelismo con la historia de la banda y de la escena de esas épocas? No sé si que me identificó, digamos, yo escucho, así como se me ocurrió hacer esto, escucho bandas actuales y voy a lugares que probablemente se parezcan a los de los 80, digamos, a ver bandas. Creo que hay situaciones que son análogas de alguna manera. Pero me interesó la historia y me interesó que la historia de la banda
no estaba tan desarrollada en ningún lado y que es una banda que tocaba en el Paracultural, pero también tocó de soporte de Iggy Pop, tocó de soporte de Fito Páez, Spinetta era admirador del grupo, Los Redondos invitaron a Claudio Fernández a grabar baterías electrónicas en octubre cuando Don Cornelio ni siquiera había grabado. Claro. Se dieron muchos cruces alrededor de la banda con todos los popes de aquella Claro, época. porque adquirieron mucho prestigio de golpe, ¿no? O sea, surgen y surgen no como una banda que, digamos, del momento, sino que tienen un cierto prestigio, ya sea por la poesía, por la música, por la expresión, por lo que mostraban, ¿no? Y también le valió, ¿no? Un poco toda esa exposición. A ver, Andrés Calamaro creo que fue el productor del primer disco. No lo nombré Andrés, pero sí, Andrés es el productor del primer álbum. Después viene Patria o Muerte, ¿no? Y después hay un disco en vivo dando vuelta por ahí. ¿Qué fue lo que les pasó? Y lo que les pasó fue una suma de cosas. No sé si te referís a la separación del Claro, grupo al final, o al final. paso de un disco al otro. No, al final, digamos, porque en realidad es una vida muy corta para una banda, ¿no? Sí, Don Cornelio duró lo que el gobierno de Alfonsín y los primeros meses de Menem. Es un poco sintomático de la época, me parece. Fue una banda que nació en ese fervor que decías de la primavera democrática y demás, con el rock nacional a tope, era como la música del momento. Había cierto destape, el furor de las bandas divertidas, ¿no? De Virus, de los Twists, Soda en un primer momento también en esa modalidad. Después se fue poniendo todo un poco más oscuro en lo musical y también la situación de la vuelta de la democracia. El gobierno pasó de la esperanza inicial a que los problemas económicos de a poco se fueran morfando la confianza de la población en Alfonsín. Hubo leyes impopulares, ley de obediencia debida, de punto final y demás. Y bueno, después los alzamientos militares, la hiperinflación. Y Don Cornelio era parte de eso. Eso impactaba en su música. Y se dio que la banda tuvo éxito con el primer disco, como decías, los eligieron banda revelación en casi todas las revistas de la época, sonaban en la radio un montón, los invitaban a tocar en festivales grandes, digo, en el Chateau Rock, que fue como el antecedente a Cosquín, digamos, si se quiere. La continuación de La Falda y el antecedente a Cosquín era como el gran festival nacional de rock. Y les fue muy bien ahí. A la banda le iba bien, pero la banda reaccionó al éxito por juventud, por rebeldía, o después veríamos con el tiempo que ellos lo siguieron desarrollando con sus otras bandas también. Cuando los Visitantes estuvieron también cerca del éxito, respondieron con un disco que poco tenía que ver con eso, ¿no? Nunca se siguió un mismo camino. No había una linealidad de decir, bueno, nos fue bien con esto, sigamos por acá. Esa ruptura estuvo siempre en Palo, en Federico, en todos. Y bueno, eso, su rebeldía, sus ganas de cambiar y de hacer algo distinto a lo que habían hecho en el primer disco. Trabajarlo más ellos, no hacerlo con un productor. Sumado a la situación del país y a que tal vez se da en la compañía cierta ruptura porque es difícil encontrar en el segundo disco un corte de difusión y a la vez se dan algunas cuestiones del sello que era un subsello de EMI con la multinacional, que también hay rupturas y hay peleas que influyen sobre el futuro de Don Cornelio. En la sumatoria de todas esas cosas la banda se termina separando, digo, los tipos iban a tocar y el precio de la entrada se les iban a pagar el sonido, porque la inflación era tal que de un día para el otro las cosas aumentaban impresionantemente su valor. Claro, seguro. Fueron víctimas también de toda esa situación. Jorge. Sí, bueno, justamente tiene que ver con lo que estamos hablando, también con lo que nos estás contando, que es que Palo reclamaba incluso la reedición de discos porque le casconeaban los máster, o sea que de repente no fue tan... el camino no fue tan claro para él, sino que hasta el último momento él también peleó mucho justamente por sacar su disco, su trabajo. Contanos un poco cómo fue eso, el reclamo de los máster de él de que lo vuelvan a reeditar, ¿no es cierto?
Sí, sí, porque en la actualidad los discos de Don Cornelio permanecen descatalogados. Se editaron por última vez, se reeditaron en CD a mediados de los 90 cuando los visitantes firman con MCA, que era un sello que pertenecía a Universal. Ahí Universal le compra los másters de los discos de Don Cornelio a la gente de Berlín. Cuando se da esa transacción, Universal publica todo, los visitantes y Don Cornelio. Y ahí se publica el disco en vivo, que no es de época. El disco en vivo se publica 6 años después de la disolución de Don Cornelio. Y bueno, esa fue la última vez que se editaron los discos y después de 20 años no se publicaron más. Pasaron 25 años y no se editaron más. Entonces, eso que decís de Palo es cierto. Reclamando que Universal vuelva a publicar los discos ahora que hay un boom de los vinilos y demás de nuevo. Pero bueno, no sé qué sucedió, que no lograron destrabar esa situación. Los músicos no son dueños de la obra, entonces eso se tiene que encargar la compañía de hacerlo, básicamente. Y no lo hacen por ahora. Espero que la salida del libro y demás los motive un poquito. Ayuden a que... Sí. A que los tipos se den cuenta de que la banda tiene un público cautivo que yo creo que compraría los discos si se reeditan. Aunque ya los tenga en CD o en el vinilo original. Eso es lo único que lo va a motivar, seguramente, ver la posibilidad de hacer negocio. Pero bueno, ojalá sea a través de la música de Don Cornelio. Santiago, bueno, queremos agradecerte. Bueno, contarle a la gente cómo puede adquirir el libro. O sea, porque hay distintos formatos, distintas formas de comprarlo. Hay mucha gente, o sea, muchos melómanos de la banda que van a querer tener ese ejemplar para conocer más sobre ella. ¿Cómo podemos hacer? Mirá, el libro está distribuido en librerías. Yo lamentablemente no puedo decir la lista de todas las librerías en las que está, pero se consigue tanto en Buenos Aires, en Capital Federal, como en el conurbano. También en algunos puntos de la provincia, en Mar del Plata, por ejemplo. Se consigue en otras provincias, en Córdoba, en Santa Fe, Rosario, etcétera. Así que está al alcance de la gente. Está al alcance y además también lo pueden comprar por algunos sitios, el famoso Mercado Libre, digamos, también. Así que si lo buscan, probablemente lo encuentren. Incluso lo ha comprado gente del exterior. Así que me busquen a mí en las redes. Eso es lo que te decía. La editorial Vademecum en las redes. Y si no encuentran dónde conseguir el libro cerca de sus casas, nosotros ayudamos. Santiago Segura, estás en Facebook, también te vamos a encontrar, ¿no? O sea, como Santiago Segura. Sí, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de las redes, si buscan con mi nombre me van a encontrar seguro. Perfecto, Santiago. Y soy de contestar. Sí, eso doy fe porque en el primer contacto que hice me contestaste y de la mejor manera, y esto lo hicimos hace como un mes y siempre guardaste agendado el pedido. Te queremos agradecer, bueno, nada, para nosotros Don Cornelio, para toda una generación, es una banda que marcó nuestro desarrollo, ¿no? Como individuos. Así que, y tener la posibilidad de charlar con vos, que investigaste sobre ellos y los conociste investigando, y hacerle llegar a la gente la posibilidad de que sepan que hay un libro que cuenta la historia de una banda que es mucho más que música. Así que gracias, Santiago, y bueno, estamos. Una consulta cortita, por favor, un minuto nada más. Sí, Jorge. Estamos cortos de tiempo, pero quería saber si el libro viene con la reproducción actualmente del afiche callejero de Patria o Muerte, o fue solamente para lo anterior, ¿no es cierto? Mirá, eso fue para la preventa y voló. Sé que en algunos lugares todavía se consigue con el afiche. Yo cuando me entero lo comparto en mis redes, así que fíjense ahí, o en las de Vademecum, como les dije. Hay algunas librerías y disquerías que todavía lo tienen con la réplica del afiche que la propia banda salía a pegar por las calles, que es algo lindo. Y vamos a ver si se pueden hacer algunos más, porque la gente está reclamando mucho el afiche. Seguro. Les encantó. Y les quería decir una cosita más breve, que son las presentaciones que ya están confirmadas, que son el jueves 4 de agosto en la Biblioteca Nacional a las 18:30. Van a estar los músicos presentes ahí y Oscar Jalil como moderador. Y el jueves 25 de agosto también
en la ciudad de La Plata, en la Biblioteca Central de la provincia. Ahí está, ahí estaremos. Así que quedan invitados. Seguro, seguro. Siempre es un gusto y además acompañar, porque es tan importante cuando sale un libro, acompañar al autor, a que el libro llegue a las disquerías, a las librerías, al público, porque es como todo, ¿viste? Cuando hay que darle un empujón y alentarlo. Así que, Santiago, te deseamos lo mejor, sabes que contás con nosotros para todo lo que necesites y un gusto nuevamente. Un gusto, chicos. Muchísimas gracias por todo. Ahí estamos. Gracias. Santiago Segura, autor del libro de Don Cornelio de Azonas. Vamos con una canción y ya